Bueno, en cuanto a reto, es muy interesante porque el tema es que como mi persona se integró en el último momento, eh, tal vez no contaba con toda la preparación, pero sí entendía que era no un asunto físico solamente, sino que la lucha iba a ser espiritual. Entendía que el reto como tal no solamente tenía que ver con lo económico, sino con que fuéramos como compañeros. Y particularmente uno de los objetivos era acompañar a nuestro hermano Cirilo, ¿verdad? Entonces eso fue para mí muy motivador, ¿verdad? En cuanto al reto como tal. Posteriormente ya no se convirtió solamente en eso, sino que realmente fue interesante el ver cómo así como las hormigas son popas, arrancan todas en una sola fila y se van uniendo y no dejan ninguna botada, sino que incluso logran hacer puentes con ellas mismas y empiezan a caminar. El reto se convirtió mucho en eso, porque hubo un momento en el que sí, mi hermano necesitó de que yo le esperara y le soportara, le extendiera la mano, pero en otro momento fui yo el que lo necesitó, y eso literalmente a mí me quebró mucho, porque entonces el tema no tiene que ver con nuestras fuerzas, sino con lo que Dios hace, aún con nuestros hermanos. Ese es más o menos el tema del reto, porque al final era ese hormiguero de gente de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, pero teníamos un objetivo en común. No solamente llegar y caminar y lograr llegar en el tiempo correspondiente para lograrlo, y para el día siguiente ser candidato de ir a avanzar a la cumbre, sino el tema era el cómo se fue, ¿cómo decir? El grupo entero. Se dio la coinonía, se dio cohesión, y literalmente surgieron manos que ahorita ni siquiera conozco los nombres, pero ahí estuvieron con nosotros. El momento más impactante para mí fue el día de la cumbre. Aunque la primera parte fue dura, hubo un momento en el que, por ejemplo, Roger Medina me dice: tranquilo, Roger, toma aire, y si vos caminas, yo camino. Y él era del último grupo, era el grupo Escoba, que iba también Don Juan y varias personas. Entonces fue muy interesante, porque al principio yo me quedé esperando a mi hermano Cirilo, pero después alguien más fue el que me dijo: no se preocupe. Tal vez el punto de lo más impactante de todo, si bien se da en el segundo día, que es el que vamos a ir a la cumbre, aunque el primer día había sido complicado y en un principio yo había esperado a mi hermano Cirilo, pero en otro momento donde él avanza, Roger Medina me extiende la mano y me dice: Roger, tranquilo, no se preocupe, tome aire, y si usted avanza, yo avanzo. Ese era el grupo Escoba, eran los últimos, pero el tema es que desde ahí se dio ese compañerismo, ese punto. Y posteriormente, y por eso mencionaba que lo mismo se dio el día de la cumbre, porque hubo un momento en que don José y yo quedamos solos. Tanto es así que Aarón nos da un radio. Dice: bueno, hermanos, si ustedes ven que no están lográndolo y se necesitan devolver o algo, nada más me avisan por el radio y yo voy a estarles monitoreando por el radio. En ese momento eso pasa porque don José tiene una crisis de asma y yo le estoy esperando. Luego seguimos, continuamos. Pero más adelante, ya cuando pasamos el Valle de los Conejos y todo esto, y empezamos a subir,
a mí es el que se me cae el motor, literalmente. Se me cayó el motor. Y hay dos cosas que me impactaron ahí. Una, tuve que orar al Señor para que me diera las fuerzas, no sé, podemos llamarle coraje, o no sé qué. Pero lo que me dio fue una voz que me gritaba y me decía, Ramírez, Ramírez. Y ya yo ni siquiera veía la luz, porque en un momento él avanza más y ya no ni siquiera veo la luz de su cabeza. Pero lo interesante es que esa voz el Señor la usó para que me levantara y pudiera avanzar. En esa parte del proceso, a uno se le quiebra todo. Ahí se quebró el orgullo, se quebró mi capacidad. Y el que me conoce, mi trabajo implica mucho eso, mucha actividad física, etcétera. Entonces, digamos que estaba, tal vez no entrenado, pero sí bastante preparado para soportar el ritmo. Pero no fue así. No fue así. Mi cuerpo simplemente ya, las piernas dijeron ya no más. Mi respiración dijo ya no más. Y en aquel momento es lo que Dios usa. Una voz que me llamaba por mi nombre para avanzar. Al final, cuando ya llegamos al punto donde ya uno ni siquiera utiliza los sticks para seguir caminando, sino que ya es la cumbre, hay que irse agarrando de las piedras. Y hasta se da un poco de enfado. ¿Por qué? Porque don José iba conmigo y él iba adelante, yo venía atrás, pero íbamos juntos. Y unos muchachos que vienen, que se ve que parece que acababan de salir ahí a los 100 metros, nos alcanzan y literalmente nos empiezan a rayar como si nada. Uno de ellos muy amablemente me alcanza una guayabita para tener algo de azúcar y demás. Interesantemente, este muchacho, para hacer eso, deja su luz puesta en una piedra y al final se le olvida. Yo le grito, disculpe, dejó su luz. Me dice, ya abajo para recogerla. Él estaba como si acababa de salir. Entonces ve uno personas con muchísimas capacidades. Y después nos contaron que ellos habían salido a las 8 de la noche, caminaron toda la noche para ver el amanecer. En una sola subida. En algo en lo que yo estaba casi en agonía. Al final yo le alcanzo la luz y mi hermano José literalmente me dio la mano. Y hay un video de eso que lo toma Gabo. Y si no es por esa mano de don José, yo no hubiera subido. Parte de todo esto tiene que ver con que así nos llevó el Señor todo el camino. Porque hubo un momento en que don José no daba. Y de alguna manera sus pulmones vuelven a tomar aire. A mí me pasa igual. De un momento se me cayó el motor y yo no puedo. Pero el Señor estaba ahí. Y algo que empezó a pasar es que íbamos reflexionando sobre cada pasaje bíblico donde habla de que que iban camino de 3 días, que iban camino a Emaús, y aquellos discípulos conversaban con alguien y no sabían que era el Señor. Nosotros sí sabíamos que era el Señor. Ese era un gran detalle. Finalmente, el descenso
fue muy interesante, porque igual el grupo se siguió junto. El descenso de esa cumbre, empezamos a bajar juntos y encontramos a don Juan con dos muchachas que era la que los estaban llevando a un ritmo más suave para él y que pudiera. Y se convirtió en una de las experiencias más interesantes, porque se convirtió en una conversación, anécdotas, hasta gozamos con cosas chistosas. Pero cuando la palabra dice que el pueblo iba y avanzaba como un solo hombre, fue lo que pasó, hasta que logramos llegar nuevamente al refugio. Entonces, ese cúmulo de cosas es parte de lo que más impactó mi vida, porque no se trató de la capacidad humana, sino de lo que Dios puede hacer con un grupo de personas a las que Él redimió y salvó, y cada una hace una función en todo esto que fue el reto avance. Entonces ahí es donde está el detalle. En cuanto a motivación, para terminar, es muy interesante porque a mí, cuando llegué al kilómetro 7, llegué gracias a que don Roger iba detrás conmigo y no me dejó botado. Pero en el kilómetro 7 prácticamente había decidido desistir. Pero al ver más personas luchar con dolores, alguien que me impactó, pero increíblemente, fue el pastor de Buenos Aires. Él tiene un dolor abdominal tan fuerte que le provoca vómito. Y este hombre, con todo y esa situación, a mí yo tenía las piernas cansadas, estaba cansado, un poco agotado, y un poco de falta de aire y listo. Pero lo que yo tenía era nada, a la par de con lo que él estaba luchando. Y él estaba determinado a continuar. Entonces el ejemplo que nos dan estas personas, y lo que es un don Juan con 77 años, es un señor que no tiene por qué hacer eso. Pero esos espejos le motivan a uno a continuar. Son espejos importantes. Me acuerdo, esas son unas palabras de nuestro antiguo pastor, don Ferlini. Don William decía algo y varias veces conversando en su oficina me dijo algo. Me decía, hay que escoger las batallas por las cuales hay que luchar. Hay cosas que no vale la pena, pero esto valía la pena. El ir a la par de personas con el mismo objetivo. Incluso un guardaparques usó una expresión vacilona. Ahí vienen otros de esos verdecitos. Porque todo el mundo le veía la camiseta verde. Por eso hablé un poquito al principio del hormiguero. Se identificaba definitivamente. Y fue interesante porque al ver personas que estaban haciendo una lucha muy, 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 muy superior a la que yo estaba teniendo, me impulsa a terminar. Cuando yo veo la satisfacción de don José, y él casi celebraba. Jalé a Ramirín hasta aquí. Lo hice arrastrado. Y él, nos tomamos su foto y todo. Don Gabo inmediatamente nos atendió, nos dio algo para comer, algo que nos ayudara a cargar energías. Y ver a todo ese montón de personas extendiendo el banderín, sintiendo ese saborcito de la victoria,
y entendiendo que la victoria no es porque era un grupo muy carga, sino porque Dios está en el asunto. Ahí es donde está el tema. Si no, muchas personas, al manejar, a mí me llamó la atención este muchacho Aarón, la capacidad de él y su corazón para servir al Señor, en manejar a 50 y pico personas que éramos el primer grupo. Eso está muy por encima de muchas cosas, por más experiencia que alguien tenga. En cualquier momento se puede dar un accidente importante, en cualquier momento se puede dar algo. Pero en eso, aún en esos detalles, y si bien hay varias fotos ahí de los pies maltratados y cosas, todos fuimos y todos volvimos saboreando el sabor de haber hecho un esfuerzo. De un esfuerzo, sí, físico, pero un esfuerzo en conjunto para una meta. Y eso es lo que valoro sobremanera. La enseñanza principal es que en todo momento, y casi fue un reforzamiento, porque yo hace muchísimos años aprendí que hay que depender de Dios en todo. En mi salud, y he estado bastante complicado en algún momento, hasta internado en el hospital. En las finanzas, sabiendo que todo es del Señor y todo lo que tenemos es de Él, y Él es el que lo provee, y es para que nos ocupemos de sus cosas, que las ocupemos en sus cosas, en lo que es en los negocios del Padre. Y el otro punto es que el Señor hizo una iglesia, y la iglesia tiene un propósito, y exactamente es caminar como un solo hombre. Porque al final, ni vos solo, ni yo solo, ni ningún hermano solo puede hacer algo. Pero si estamos con Dios, entonces todas las cosas son posibles. Entonces ahí es donde está el detalle. Sí, era un desafío. Ha habido diferentes desafíos de diferentes cosas en la vida de cada persona. Pero particularmente, yo creo que no ha habido algo en lo que yo participara más, donde una palabra de aliento hiciera la diferencia. Donde alguien que comparte mi fe hace la diferencia. Donde esa persona que juntos podemos detenernos, tomar una foto, pero al mismo tiempo reflexionar sobre la palabra de Dios, es más valioso que cualquier cosa. Entonces, ahí es donde las cosas, lo físico, aún hasta el dolor, es insustancial. Precisamente, personas que estaban en muy buena condición física, don Gabriel, el mismo don José, al final me esperaron hasta el último momento para bajar muy despacio. Yo venía con la rodilla que ya se me desinfló la llanta, pero el tema fue que ahí subieron en todo momento. Entonces, tanto para subir como para bajar, tanto para luchar y alcanzar algo como para poder disfrutarlo al final, necesitamos de esas personas, de una iglesia fuerte, unida, que es lo que tenemos. Y ese es el punto. Esa es la enseñanza más grande que yo tuve. Bueno, tengo que agradecer
primeramente al Señor, porque es por su voluntad, por su gracia, que estoy acá, en pie. También necesito agradecer a mi esposa, porque interesantemente ella no estaba muy de acuerdo en que yo me metiera en el asunto, y al final me dice unas palabras, me dice, bueno, si usted no era candidato, había varias personas adelante, y el campo que va a ocupar se abrió, es porque Dios está en el asunto, yo no tengo nada que decir. Y eso a mí me llamó mucho la atención de ella. Adicional, necesito mencionar a don José, a don Gabriel, don Luis, Jonathan, todo el grupo que fuimos de Liberia, el pastor, su esposa, y después algunas personas que fueron particulares, que es el caso de el mismo don John Barnes, y después enterarme que toda la iglesia aquí en Liberia estaba pendiente el trabajo que estaban haciendo ustedes, subiendo videos, subiendo fotografías, reportando incluso casi en tiempo real qué estaba pasando, si alguien estaba con algún dolor, como si alguien había logrado algo, si alguien había llegado. Entonces, vuelvo al punto. Eso quiere decir que nuestra iglesia está unida, y eso es lo más valioso. Entonces, necesito agradecerles a ellos, toda la iglesia realmente, y a cada persona que se sumó. Mi familia estaba muy metida en el asunto. Mis hermanos ya han tenido la experiencia de subir hasta dos y tres veces. Y ellos estaban preocupados sanamente. Y por otro lado, fue como el punto donde yo pude obtener información sobre cómo prepararse un poquitito para el tema. Pero interesantemente, apenas se pudo, ellos me hicieron una videollamada y cómo están, y esto y el otro, y cómo están los hermanos, y cómo han logrado, y exactamente. Entonces al final no se convirtió en algo solamente de la iglesia local, sino que salió y dio frutos afuera. Había más gente pendiente, y supongo que así habrá pasado con todas las personas que participaron. Porque no solamente tiene que ver con la iglesia entre las cuatro paredes, sino que hay más gente afuera que por algo como esto se interesa y puede darse la oportunidad de ser parte, puede darse la oportunidad de venir y escuchar, puede darse la oportunidad de alcanzar salvación. Entonces eso es básicamente. Don Roger Medina es la persona que también quería agradecer, porque hizo una labor increíble.